Llegaba tarde al trabajo, pero no podía dejar a un desconocido en peligro. Su acto de compasión le costó el empleo, pero le cambió la vida para siempre. Lo que parecía un error irreversible se convirtió en una oportunidad inesperada. Y, en medio del caos, encontró algo que jamás imaginó: un nuevo comienzo. Antes de conocer esta historia inspiradora, suscríbete al canal para más relatos increíbles. El aroma de café recién preparado llenaba el ambiente mientras Sofía limpiaba una mesa más de la cafetería Aroma y Compañía. Sus dedos callosos de tanto trabajar sostenían el trapo con firmeza, pero su mente divagaba hacia las cuentas que se acumulaban en casa. El pequeño departamento donde vivía con su padre, Roberto, antes un empresario respetado en el ramo textil, ahora parecía demasiado pequeño para contener tantas preocupaciones. Sofía observó su reflejo en el vidrio de la cafetería. A los 25 años, sus ojeras delataban las noches mal dormidas, pero sus ojos verdes aún mantenían un brillo de determinación. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desaliñado, típico de quien trabaja a un ritmo frenético desde las primeras horas de la mañana. «Sofía, hay una señora que quiere hablar contigo», susurró Dolores, su compañera de trabajo, con una expresión intrigada. «Está sentada en la mesa 7, parece importante». Ajustándose el uniforme arrugado, Sofía se dirigió a la mesa indicada. Una mujer elegante, aparentando sus 60 años, la esperaba. Vestía un conjunto de seda, azul marino y joyas discretas, pero visiblemente caras. Sus ojos astutos analizaron a Sofía de arriba a abajo. «Señorita Sofía Sánchez», preguntó con voz controlada. «Soy Beatriz Ramírez. Necesitamos hablar sobre un asunto de interés mutuo». El apellido Ramírez hizo que Sofía se congelara. Era el mismo de la empresa que había llevado a su padre a la ruina 5 años atrás, cuando su socio, Carlos Ramírez, desapareció con todo el capital de la empresa. «Por favor, siéntese», continuó Beatriz, indicando la silla frente a ella. «Tengo una propuesta que puede resolver todos sus problemas financieros». Sofía dudó, pero terminó sentándose. El restaurante estaba casi vacío a esa hora de la tarde y su curiosidad pudo más. «Iré directo al punto», dijo Beatriz, bajando la voz. «Mi hijo, Diego Ramírez, se encuentra en estado de coma tras un accidente. Existe una cláusula en su testamento que determina que debe casarse antes de cumplir 30 años. De lo contrario, toda su fortuna será transferida a un fondo benéfico». Sofía sintió que su estómago se revolvía. Diego Ramírez era un nombre frecuente en las columnas sociales, conocido tanto por sus emprendimientos exitosos como por su agitada vida personal. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», se preguntó Sofía tratando de mantener la voz firme. «Necesito que te cases con mi hijo», respondió Beatriz sin rodeos. «A cambio, todas las deudas de tu padre serán liquidadas y ustedes recibirán una generosa pensión mensual». El mundo pareció girar alrededor de Sofía. La propuesta era absurda, pero las palabras «deudas liquidadas» resonaban en su mente. Su padre lo había perdido todo: la empresa, la casa, la salud. Ahora, trabajaba como vendedor en una tienda, de electrodomésticos, pero su salario apenas cubría los medicamentos para el corazón. «¿Por qué yo?», logró preguntar Sofía. «Porque eres perfecta», respondió Beatriz con una sonrisa calculada. Joven, bonita, sin escándalos en el pasado, y principalmente lo suficientemente desesperada para aceptar. La crudeza de aquellas palabras golpeó a Sofía como una bofetada, pero había verdad en ellas. Las deudas crecían cada día y su padre estaba cada vez más abatido. ¿Y si su hijo despierta?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. «Entonces lidiaremos con eso cuando suceda», respondió Beatriz, sacando un sobre de su bolso. «Aquí está el contrato. Tendrás que vivir en la mansión, por supuesto. Mantendremos las apariencias. A cambio, todos los problemas financieros de tu familia desaparecen». Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Las lágrimas que amenazaban con caer fueron contenidas con fuerza. No le daría a Beatriz el placer de verla llorar. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?»,
preguntó, tratando de ganar tiempo para pensar. «Hasta mañana», respondió Beatriz, levantándose. «Mi hijo cumple 30 años en 3 semanas. No tenemos tiempo que perder». Dejó una tarjeta sobre la mesa y partió, su perfume caro dejando un rastro en el aire. Sofía permaneció sentada, mirando el sobre en sus manos, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Aquella noche, al llegar a casa, encontró a su padre dormido en el sofá, rodeado de cuentas sin pagar. Su rostro, antes tan altivo, estaba marcado por el cansancio y la preocupación. En la mesa de la cocina, un aviso más de corte de energía. Sofía se sentó en el pequeño balcón del departamento, observando las luces de la Ciudad de México. El sobre pesaba en su regazo como plomo. Las palabras de Beatriz resonaban en su mente, lo suficientemente desesperada para aceptar. Sí, estaba desesperada. Desesperada lo suficiente para casarse con un hombre en coma, para entrar en una familia que había destruido la suya. El viento frío de la noche no lograba enfriar el torbellino de pensamientos en su mente. Su celular vibró. Era un mensaje del hospital cobrando la última parcialidad de los exámenes de su padre. Sofía miró una vez más el sobre y con manos temblorosas lo abrió. El contrato era extenso, detallado, impersonal, como sería su futura vida. A la mañana siguiente, Sofía ya había tomado su decisión, no por ella, sino por su padre, por todas las noches que lo veía llorar a escondidas, por todos los medicamentos que él dejaba de comprar para pagar la renta, por todo el sacrificio que él había hecho por ella durante toda su vida. Tomó el teléfono y marcó el número de la tarjeta que Beatriz había dejado. Después de 3 tonos, la voz fría contestó. «Acepto», dijo Sofía, sintiendo que cada palabra pesaba en su lengua. «Excelente», respondió Beatriz. «Un coche pasará a recogerte a las 14 a. Prepara tus maletas. Tu nueva vida comienza hoy». Sofía colgó el teléfono y miró alrededor del pequeño departamento. Las paredes descascaradas, los muebles viejos, las cortinas descoloridas. En pocas horas, todo esto sería pasado. Estaba a punto de entrar en un mundo de lujo y privilegios, pero nunca se había sentido tan pobre en toda su vida. El coche negro y reluciente se deslizaba por las calles de la Ciudad de México como un pez en aguas turbias. Sofía, sentada en el asiento trasero, observaba el paisaje urbano transformarse gradualmente. Los edificios grisáceos y las calles movidas del centro daban lugar a avenidas arboladas y mansiones imponentes. Su corazón latía acelerado, una mezcla de ansiedad y aprensión. Las 2 maletas gastadas a su lado contenían todo lo que poseía. Había dejado una carta para su padre, explicando su decisión de la mejor manera posible, sin mencionar los detalles sórdidos del acuerdo. Había prometido llamar en cuanto se instalara. El chofer, un hombre de mediana edad con expresión impasible, no intentó iniciar conversación. Sofía lo agradeció silenciosamente. Su mente ya estaba bastante agitada con sus propios pensamientos. Después de casi 1 hora de viaje, el coche finalmente se detuvo ante un portón imponente. Una placa discreta anunciaba «Residencia Ramírez». El portón se abrió automáticamente, revelando una alameda flanqueada por árboles centenarios. La mansión surgió ante sus ojos, una construcción majestuosa en estilo neoclásico. Sus columnas blancas se erguían imponentes y las enormes ventanas reflejaban el sol de la tarde. Era como si hubiera salido de una película de época. Beatriz Ramírez esperaba en la entrada, su semblante serio contrastando con la belleza del lugar. A su lado, un hombre alto y delgado, con cabellos canosos y gafas de montura fina, observaba a Sofía con curiosidad. «Bienvenida a tu nueva casa, Sofía», dijo Beatriz, su tono más formal que acogedor. «Este es Antonio, nuestro mayordomo. Él se encargará de tus necesidades». Sofía bajó del coche sintiéndose diminuta ante la grandiosidad a su alrededor. Antonio hizo una pequeña reverencia. «Es un placer, señorita. Permítame llevar sus maletas», dijo él, su voz sorprendentemente gentil.
Beatriz condujo a Sofía al interior de la mansión. El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol, arañas de cristal, obras de arte que seguramente valían más que todo lo que Sofía había poseído en la vida. «Tu habitación está en el segundo piso», informó Beatriz, mientras subían una escalera majestuosa. «Mañana te proporcionaremos un guardarropa adecuado. No podemos tener a la futura señora Ramírez vistiéndose como... bueno, ya entiendes». Sofía tragó saliva, sintiendo el peso de aquellas palabras. Estaba a punto de responder cuando una voz masculina resonó por el pasillo. «¿Mamá? ¿Quién es ella?». Un hombre de unos 35 años se acercó. Sus ojos azules, idénticos a los de Beatriz, analizaban a Sofía con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Ah, Alejandro», dijo Beatriz, su tono cambiando ligeramente. «Esta es Sofía, la prometida de tu hermano». Alejandro arqueó una ceja, formándose una sonrisa irónica en sus labios. «¿Prometida? ¿Diego está en coma desde hace meses y de repente aparece con una prometida? Interesante». Sofía sintió que su rostro se sonrojaba. La forma en que Alejandro la miraba la hacía sentirse como un objeto en exhibición. «Las circunstancias no son de tu incumbencia, Alejandro», cortó Beatriz. «Sofía está aquí para garantizar el futuro de la familia y de los negocios. Es todo lo que necesitas saber». Alejandro levantó las manos en un gesto de rendición, pero sus ojos permanecieron fijos en Sofía. «Claro, claro. Bienvenida a la familia, cuñadita». Con una última mirada enigmática se alejó por el pasillo. Beatriz soltó un suspiro exasperado. «No te preocupes por Alejandro. Puede ser difícil a veces. Vamos, tu habitación es por aquí». La habitación designada a Sofía era más grande que todo el departamento donde vivía con su padre. Una cama king size dominaba el centro, cubierta por sábanas de seda. Un balcón ofrecía una vista deslumbrante de los jardines de 1910. La propiedad. «El vestidor está vacío por ahora, pero mañana temprano mi asistente vendrá con una estilista para proporcionarte tu nuevo guardarropa», dijo Beatriz. «El baño es esa puerta a la izquierda. Ah, y aquí». Le entregó a Sofía un sobre grueso. «Tu primera mensualidad. Úsala con sabiduría». Sofía abrió el sobre, sus ojos agrandándose al ver la cantidad de billetes de alto valor. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «Gracias», murmuró aún aturdida. Beatriz asintió. «La cena se sirve a las 20 horas. Vístete adecuadamente. Antonio vendrá a buscarte». Con eso se retiró, dejando a Sofía sola en la lujosa habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Sofía se desplomó en la cama, las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente escapando. La habitación era hermosa. El dinero en sus manos resolvería todos los problemas de su padre, pero nunca se había sentido tan sola. Se levantó y caminó hasta el balcón. Allá abajo, los jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una piscina olímpica centelleaba bajo el sol de la tarde. Todo era perfecto, impecable. Sus ojos vagaron por la propiedad hasta posarse en un ala separada de la mansión principal. Las cortinas estaban cerradas, pero podría jurar que había visto un movimiento en una de las ventanas. «Debe ser ahí donde él está», pensó, imaginando al hombre en coma que ahora era su esposo. Diego Ramírez, el empresario exitoso, el playboy de las columnas sociales, ahora reducido a un cuerpo inerte en una cama de hospital. El sonido de pasos en el pasillo la devolvió a la realidad. Secó las lágrimas apresuradamente y fue hasta el vestidor vacío. Entre sus pocas ropas escogió el vestido menos simple que poseía. No era nada comparado con lo que Beatriz usaba, pero tendría que servir por ahora. Mientras se arreglaba para la cena, Sofía intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. El dinero salvaría a su padre, le daría el tratamiento que merecía. Pero ¿a qué costo? ¿Qué tipo de vida la esperaba en aquella mansión que más parecía una prisión de lujo? Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Antonio. Era hora de enfrentar su nueva realidad.
Con una última mirada al sobre con dinero sobre la cómoda, Sofía respiró profundo y salió al pasillo. El juego había comenzado y ella necesitaba aprender rápidamente las reglas si quería sobrevivir en aquel nuevo mundo. La cena en la mansión Ramírez era un evento tan elaborado como silencioso. Sofía, sentada en la larga mesa de caoba, se sentía como una intrusa en una película de época. Beatriz ocupaba la cabecera, su postura impecable mientras cortaba delicadamente un trozo de salmón a la parrilla. Alejandro, sentado a la derecha de su madre, lanzaba miradas furtivas a Sofía entre un bocado y otro. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Sofía apenas tocaba su comida, su estómago un nudo de nerviosismo. Entonces, Sofía, la voz de Alejandro, cortó el aire como una navaja, haciéndola sobresaltarse. Cuéntanos más sobre ti. ¿Cómo conociste a mi querido hermano? La mirada de Beatriz podría haber congelado el infierno. Alejandro, no seas descortés. Sofía y Diego se conocieron a través de amigos en común. No hay necesidad de un interrogatorio. Sofía tragó saliva, agradecida por la intervención, pero consciente de la mirada inquisitiva de Alejandro. Claramente, no creía en la historia fabricada por su madre. Claro, perdona mi curiosidad, respondió Alejandro, una sonrisa irónica jugueteando en sus labios. Es solo que es tan inesperado. Diego siempre fue tan contrario a la idea del matrimonio. Las personas cambian, hijo, dijo Beatriz, su tono no dejando espacio para discusión. Ahora, ¿por qué no nos cuentas sobre el nuevo proyecto de la empresa? La conversación se desvió hacia los negocios y Sofía se encontró perdida en un mar de términos corporativos y números astronómicos. Aprovechó la oportunidad para observar mejor a sus nuevos familiares. Beatriz, con su collar de perlas y expresión impenetrable, parecía una reina en su trono. Cada movimiento suyo era calculado, cada palabra medida. Alejandro, por otro lado, emanaba una energía inquieta. Sus ojos astutos no dejaban de evaluar a Sofía, como si intentara descifrar un rompecabezas particularmente difícil. Después del postre, un elaborado pavlova de chocolate que Sofía apenas pudo probar, Beatriz se levantó. Sofía, querida, ¿te gustaría acompañarme al despacho? Hay algunos detalles que necesitamos discutir. Con el corazón en la garganta, Sofía siguió a Beatriz por los pasillos de la mansión. El despacho era una sala imponente, con estanterías de libros del suelo al techo y una vista panorámica de los jardines. Siéntate, ordenó Beatriz indicando un sillón de cuero. Ella misma se posicionó detrás de un escritorio majestuoso. Mañana conocerás a Diego. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Él está consciente? No, respondió Beatriz secamente. Pero es importante que te familiarices con él. Después de todo, a los ojos del mundo, ustedes son una pareja enamorada. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre Diego. Su historia, sus gustos, sus manías. Estúdialo bien. Si alguien pregunta, ustedes se conocieron hace 6 meses en un evento benéfico. Sofía hojeó la carpeta, sintiéndose como si estuviera invadiendo la privacidad de un extraño. Fotos de Diego en diversos eventos sociales, recortes de periódicos, sobre sus emprendimientos, incluso una lista de sus comidas favoritas. Y respecto al ¿qué accidente?, preguntó Sofía vacilante. Los ojos de Beatriz se estrecharon peligrosamente. Fue un desafortunado accidente automovilístico. No hay nada más que decir al respecto. Algo en la voz de Beatriz hizo que Sofía se encogiera. Había más en esta historia, podía sentirlo, pero sabía que no era el momento de presionar. Entiendo, murmuró, bajando los ojos hacia la carpeta. Perfecto, dijo Beatriz, su voz suavizándose ligeramente. Ahora, sobre tu rutina. Tendrás clases de etiqueta y comportamiento social 3 veces por semana. Antonio te acompañará en tus salidas, que deben ser limitadas y discretas. Recuerda, ahora eres una Ramírez. Cada paso tuyo será observado y juzgado.
Sofía asintió, sintiendo el peso de aquella nueva identidad sobre sus hombros. «Ah, y una cosa más», añadió Beatriz, su tono helado. «Mantente alejada de Alejandro. Mi hijo mayor puede ser persuasivo cuando quiere. No te dejes engañar por sus encantos». Con un gesto, Beatriz despidió a Sofía, quien salió del despacho sintiéndose más perdida que nunca. De regreso a Miña, su habitación, Sofía se tiró en la cama, la carpeta sobre Diego a su lado. Las palabras de Beatriz resonaban en su mente. ¿Mantenerse alejada de Alejandro? ¿Por qué? ¿Qué temía la matriarca de los Ramírez? Un leve golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Antonio, el mayordomo. «Con permiso, señorita. Hay alguien que quisiera conocerla». Intrigada, Sofía siguió a Antonio por los pasillos de la mansión hasta una sala más pequeña, más acogedora que las otras. Allí, sentada en un sillón, había una mujer de mediana edad, cabellos canosos enmarcando un rostro gentil. «Sofía, esta es la señora Elena, madrastra de Diego», presentó Antonio antes de retirarse discretamente. Elena se levantó, una sonrisa, cálida en sus labios. «Qué bueno conocerte finalmente, querida. Ven, siéntate conmigo». Vacilante, Sofía se acomodó al lado de Elena. Había algo en la presencia de la mujer que la hacía sentirse instantáneamente más cómoda. «Imagino que te estás sintiendo un poco perdida», dijo Elena, su voz suave y comprensiva. «Esta casa puede ser intimidante al principio». Sofía sintió las lágrimas brotar en sus ojos. «Es todo tan diferente. No sé si...» Elena tomó su mano, apretándola gentilmente. «Lo sé, querida. Yo también me sentí así cuando me casé, con el padre de Diego. Pero eres más fuerte de lo que piensas y no estás sola». Por un momento quedaron en silencio, el primer silencio cómodo que Sofía experimentaba desde que llegó a la mansión. «Elena», Sofía comenzó vacilante, «¿podrías contarme más sobre Diego? ¿Sobre cómo era antes del accidente?» El rostro de Elena se iluminó con una sonrisa triste. «Oh, Diego, siempre fue un muchacho brillante, ¿sabes? Quizás un poco impetuoso a veces, pero con un corazón enorme». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos. En los últimos tiempos antes del accidente estaba diferente, preocupado por algo. Pasaba horas encerrado en el despacho, haciendo llamadas misteriosas. Sofía sintió un escalofrío. «¿Crees que el accidente pudo haber sido...?» «Ash», Elena la interrumpió suavemente, lanzando una mirada cautelosa hacia la puerta. «Hay cosas en esta casa que es mejor no decir en voz alta, querida, pero mantente alerta. Observa, y si necesitas cualquier cosa, ven a buscarme». Con un último apretón en su mano, Elena se levantó. «Ahora ve a descansar. Los próximos días serán intensos». Mientras caminaba de regreso a su habitación, la mente de Sofía hervía. El misterio en torno al accidente de Diego, las advertencias veladas de Elena, la hostilidad apenas disimulada de Alejandro. Al acostarse, mirando el techo ornamentado de su nueva habitación, Sofía sabía una cosa. Había mucho más en esta historia que un simple acuerdo de matrimonio. Y de alguna manera, ella estaba en el centro de todo esto. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente vino, estuvo poblado por sueños inquietos de pasillos oscuros y susurros amenazadores. La mañana llegó con una mezcla de ansiedad y aprensión para Sofía. Después de una noche agitada, repleta de sueños confusos y despertares súbitos, se preparaba para el momento que tanto temía: conocer a Diego Ramírez, el hombre que ahora era su esposo en el papel. Antonio llamó suavemente a la puerta a las 9 en punto. «Señorita Sofía, la señora Beatriz la espera para el desayuno. Después la acompañaré a la médica». Sofía asintió, ajustando nerviosamente el vestido que había encontrado en su vestidor por la mañana, una pieza elegante que ciertamente no estaba allí la noche anterior. Al parecer, Beatriz no perdía tiempo. Desayuno fue una comida tensa. Beatriz, impecable como siempre, daba instrucciones entre sorbos de café. «Recuerda, Sofía,
Cuando estés con Diego, háblale. Los médicos dicen que los pacientes en coma pueden oír. Cuéntale sobre tu día, sobre el clima, cualquier cosa. Es importante mantener las apariencias, incluso en estas circunstancias. Sofía concordó silenciosamente, su garganta demasiado seca para formar palabras. Alejandro, que hasta entonces observaba la escena con una sonrisa irónica, finalmente se pronunció. No te preocupes, cuñadita. Diego siempre fue un gran oyente. Estoy seguro de que tendrán largas y profundas conversaciones. La mirada cortante que Beatriz lanzó a su hijo mayor no pasó desapercibida para Sofía. Había una tensión palpable entre los dos, algo que iba más allá de la situación actual. Después del desayuno, Antonio guió a Sofía a través de un largo y silencioso pasillo hasta el ala médica de la mansión. El contraste era sorprendente. Por un lado, el lujo opulento de la casa principal. Por el otro, la asepsia y modernidad de una habitación de hospital de alto nivel. Antes de abrir la puerta, Antonio hizo una pausa, sus ojos gentiles encontrándose con los de Sofía. Valor, señorita. Recuerde, detrás de todo este aparato, solo hay un hombre necesitando cuidado y atención. Con un nudo en la garganta, Sofía entró en la habitación. El sonido rítmico de los aparatos de monitoreo llenó sus oídos. En el centro de la estancia, una cama hospitalaria. Y en ella Diego Ramírez. Sofía se acercó vacilante. Diego era un hombre guapo, eso era innegable. Sus rasgos eran fuertes, la mandíbula bien definida, el cabello oscuro contrastando con la palidez de su piel. Parecía estar solo durmiendo, de no ser por los tubos y cables conectados a su cuerpo. «Hola, Diego», susurró, sintiéndose extrañamente vulnerable. «Soy Sofía». Silencio. Solo el bip constante de las máquinas respondió. Sofía se sentó en la silla junto a la cama, sus manos temblando ligeramente. «Sé que esto es extraño, para mí también lo es, pero estoy aquí ahora, y voy a cuidar de ti». Las palabras salieron de su boca casi involuntariamente. A pesar de la extrañeza de la situación, había algo en Diego que despertaba en Sofía un instinto protector. Pasó la siguiente hora hablando suavemente con Diego. Le Bossen contó sobre el clima allá afuera, sobre las flores que vio en el jardín, incluso sobre su antiguo trabajo en la cafetería. Era una conversación unilateral, claro, pero de alguna manera parecía correcto. Cuando estaba a punto de levantarse, notó algo, un leve movimiento en los dedos de Diego, tan sutil que por un momento creyó haberlo imaginado. «¿Diego?», llamó, inclinándose más cerca. Nada sucedió. La puerta se abrió sobresaltando a Sofía. Era Elena, cargando una bandeja con agua y algunos medicamentos. «Ah, querida, estás aquí», sonrió Elena. «¿Cómo te fue?». Sofía dudó, aún mirando la mano de Diego. «Fue interesante. Elena, creo que vi...». Pero antes de que pudiera completar la frase, la voz de Beatriz resonó desde la puerta. «Sofía, la estilista llegó. Necesitamos comenzar a armar tu nuevo guardarropa». Con una última mirada a Diego, Sofía siguió a Beatriz, dejando atrás a una Elena pensativa. Las siguientes horas fueron un borrón de telas, medidas y decisiones sobre colores y estilos que Sofía nunca imaginó tener que tomar. La estilista, una mujer elegante llamada Sofía, parecía determinada a transformar a Sofía en la perfecta señora de la alta sociedad. «Querida, con esos ojos verdes vas a arrasar en tonos de esmeralda», decía Camila, sosteniendo un vestido de gala contra el cuerpo de Sofía. Mientras probaba la enésima pieza de ropa, Sofía no podía sacarse de la cabeza la imagen de los dedos de Diego moviéndose. Habría sido solo su imaginación. El día pasó rápidamente y pronto la noche cayó sobre la mansión. Exhausta, Sofía se retiró a su habitación, su cabeza dando vueltas con todo lo que había sucedido. Estaba a punto de acostarse cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Era Elena, su rostro una máscara de preocupación. «Sofía, querida, ¿puedo entrar? Necesitamos hablar». Con el corazón acelerado, Sofía hizo un gesto para que Elena entrara. La mujer mayor cerró la puerta cuidadosamente tras de sí
y se acercó hablando en voz baja. Sobre lo que viste hoy, con Diego, notaste algo diferente, ¿verdad? Sofía asintió, vacilante. Yo creo que vi sus dedos moverse, pero fue tan rápido pensé que lo había imaginado. Elena tomó las manos de Sofía entre las suyas. No lo imaginaste, querida. Yo también he notado pequeños cambios, un movimiento aquí, una alteración en la respiración allá. Pero eso es... Bueno, ¿no es así?, preguntó Sofía, confundida por la expresión preocupada de Elena. Debería serlo, respondió Elena, su mirada vagando hacia la ventana. Pero hay algo extraño sucediendo en esta casa, Sofía. La medicación de Diego... Tengo mis sospechas de que podría estar siendo manipulada. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Manipulada? ¿Pero por qué? ¿Quién haría eso? Elena negó con la cabeza. No estoy segura, pero necesitamos ser cautelosas. A partir de ahora, presta mucha atención a todo lo que sucede alrededor de Diego. Y por favor, no comentes esto con nadie, especialmente con Beatriz o Alejandro. Con un último apretón en las manos de Sofía, Elena se levantó. Descansa, querida. Y recuerda, en esta casa, las paredes tienen oídos. Cuando Elena salió, Sofía se quedó sola con sus pensamientos turbulentos. ¿En qué exactamente se había metido? ¿Qué estaba pasando con Diego? Y más importante, ¿en quién podría confiar? Acostada en la cama, mirando el techo ornamentado, Sofía sabía que su vida se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. El sueño, cuando finalmente llegó, fue agitado y repleto de pesadillas sobre jeringas gigantes y susurros amenazadores resonando por pasillos interminables. Los días en la mansión Ramírez se transformaron en semanas y Sofía se vio inmersa en una rutina tan extraña como agotadora. Las mañanas estaban llenas de clases de etiqueta y comportamiento social, impartidas por una severa instructora llamada Madame Eloise. Las tardes se dedicaban a visitas a la habitación de Diego, donde Sofía pasaba horas leyéndole, contándole sobre su día o simplemente sosteniendo su mano en silencio. Las noches, sin embargo, eran el momento más tenso. Cenas elaboradas con Beatriz y Alejandro, donde cada palabra parecía tener un doble sentido. Cada mirada cargaba una intención oculta. Sofía se sentía constantemente vigilada, como si estuviera caminando en un campo minado. En una tarde particularmente calurosa, mientras leía para Diego una novela que había encontrado en la biblioteca de la mansión, Sofía notó algo diferente. La respiración de él parecía más fuerte, más presente. Inclinándose sobre la cama, observó atentamente su rostro. «¿Diego?», llamó suavemente. «¿Puedes oírme?». Por un momento, nada sucedió. Entonces, casi imperceptiblemente, los párpados de Diego temblaron. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Estaba a punto de llamar por ayuda cuando la puerta se abrió abruptamente. «¿Qué está pasando aquí?». La voz cortante de Beatriz llenó la habitación. Sofía se alejó de 1900 la cama, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo incorrecto. Yo solo estaba leyendo para Diego. Creí que vi... ¿Viste qué?», interrumpió Beatriz, sus ojos centelleando. «Nada», respondió Sofía rápidamente, recordando la advertencia de Elena. «Debe haber sido mi imaginación». Beatriz la observó por un largo momento, sus ojos estrechados con sospecha. «Bien, ya es suficiente por hoy. Ve a prepararte para la cena. Tenemos invitados importantes esta noche». Mientras salía de la habitación, Sofía no pudo dejar de notar a Beatriz acercándose a la cama de Diego, susurrando algo a la enfermera que acababa de entrar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La cena de aquella noche era, de hecho, un evento importante. La mesa del comedor estaba impecablemente arreglada, con la mejor porcelana y cubiertos de plata. Sofía, vestida con un elegante vestido verde esmeralda elegido por Camila, se sentía como una actriz a punto de entrar en escena. Los invitados eran un matrimonio de mediana edad. Víctor Almeida, un importante inversionista,
y su esposa Claudia. Beatriz los recibió con una sonrisa ensayada, presentando a Sofía como la adorable esposa de Diego. «Qué situación tan terrible», comentó Claudia, lanzando una mirada de simpatía a Sofía. «Casarse y luego tener al marido en coma. Eres muy valiente, querida». Sofía forzó una sonrisa, repitiendo la historia que Beatriz había creado. «Diego y yo nos conocimos hace algunos meses. Cuando ocurrió el accidente, supe que mi lugar estaba a su lado. La conversación fluyó durante la cena, girando en torno a negocios y chismes de la alta sociedad. Sofía permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, observando la dinámica a su alrededor. Víctor parecía especialmente interesado en los proyectos futuros de la empresa Ramírez. ¿Y qué hay de aquel gran proyecto que Diego estaba desarrollando antes del accidente?, preguntó Víctor, sus ojos brillando de curiosidad. ¿Qué pasó con él? Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Beatriz y Alejandro intercambiaron una mirada rápida antes de que Beatriz respondiera con una sonrisa forzada. Desafortunadamente, con la condición de Diego, muchos proyectos tuvieron que ser reevaluados, pero Alejandro ha hecho un trabajo admirable manteniendo todo funcionando. Alejandro levantó su copa en un brindis silencioso, pero Sofía notó una sombra pasar por sus ojos. Había algo más en esta historia. Después de la cena, mientras los hombres se retiraron al despacho para discutir negocios, Sofía se encontró a solas con Claudia en la sala de estar. La mujer mayor se acercó, bajando la voz. «Mi querida, ya necesitas tener cuidado», dijo Claudia, sus ojos recorriendo el ambiente para asegurarse de que estaban solas. «Hay rumores sobre el accidente de Diego. No todo es lo que parece en esta familia». Antes de que Sofía pudiera responder, Beatriz entró en la sala, interrumpiendo abruptamente la conversación. El resto de la noche pasó en un borrón de sonrisas falsas y conversaciones superficiales. Más tarde, sola en su habitación, Sofía intentaba procesar todo lo que había sucedido. Las palabras de Claudia resonaban en su mente, mezclándose con las advertencias de Elena y las propias observaciones que había hecho. Un leve golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Antonio, el mayordomo, su rostro normalmente sereno ahora marcado por líneas de preocupación. «Señorita Sofía», susurró, mirando nerviosamente por encima de su hombro. «Hay algo que necesita ver». Intrigada y un poco aprensiva, Sofía siguió a Antonio por los oscuros pasillos de la mansión. Se detuvieron ante una puerta que ella nunca había notado antes, escondida detrás de un tapiz ornamentado. «Este es el antiguo despacho del señor Diego», explicó Antonio, su voz apenas un susurro. «Nadie entra aquí desde el accidente, pero, bueno, vea por usted misma». Con manos temblorosas, Antonio desbloqueó la puerta y la empujó suavemente. El despacho estaba exactamente como Diego lo había dejado meses atrás, papeles esparcidos. Sobre el escritorio, una taza de café a medio tomar, ahora cubierta de moho. Pero lo que llamó la atención de Sofía fue un gran cuadro en la pared opuesta. Antonio se acercó a él y con un movimiento rápido lo giró, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. «El señor Diego me confió la combinación poco antes del accidente», dijo Antonio, sus dedos ya girando el disco de la caja fuerte. «Me dijo que si algo le sucedía, debería mostrar el contenido a alguien de confianza». La caja fuerte se abrió con un chasquido suave. Dentro había una carpeta gruesa y una memoria USB. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Sofía, su corazón acelerado. Antonio la miró a los ojos, su expresión una mezcla de miedo y determinación. «Porque, señorita Sofía, creo que usted es la única persona en esta casa que realmente se preocupa por el bienestar del señor Diego. Y porque temo que lo que le sucedió no haya sido un accidente». Con manos temblorosas, Sofía tomó la carpeta y la memoria USB. En ese momento, supo que su vida en la mansión Ramírez había cambiado irrevocablemente. Cualquier cosa que estuviese contenida en esos documentos, estaba segura de que la verdad sería mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. «Gracias, Antonio», dijo, su voz apenas un susurro. Yo examinaré esto con cuidado».
Mientras volvían silenciosamente a sus habitaciones, Sofía sentía el peso de los secretos de la familia Ramírez sobre sus hombros. Sabía que, a partir de ese momento, cada paso que diera podría ser crucial no solo para el destino de Diego, sino también para su propia seguridad. Sofía pasó la noche en vela, inclinada sobre los documentos que Antonio le había entregado. La carpeta contenía informes financieros detallados, correos electrónicos impresos y anotaciones hechas a mano por Diego. La memoria USB, protegida por contraseña, resistió sus intentos iniciales de acceso. Con el corazón acelerado, comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Diego había descubierto irregularidades en las cuentas de la empresa, grandes sumas de dinero siendo desviadas a cuentas offshore. Más alarmante aún, había indicios de que Ramírez Enterprises estaba involucrada en negocios con empresas fantasma vinculadas a actividades ilícitas. En los márgenes de uno de los informes, una anotación de Diego llamó su atención. A. ¿Y M involucrados? Necesito más pruebas. A. y M. ¿Alejandro y mamá? Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. Si sus sospechas eran correctas, el accidente de Diego cobraba contornos mucho más siniestros. El sonido de pasos en el pasillo la hizo guardar apresuradamente los documentos. Apenas tuvo tiempo de esconder todo antes de que un suave golpe sonara en la puerta. «Sofía, ¿estás despierta?». Era la voz de Elena. Respirando profundo para calmarse, Sofía abrió la puerta. Elena entró rápidamente, su rostro una máscara de preocupación. «Querida, ocurrió algo con Diego», dijo en voz baja. «Tuvo una complicación durante la noche. Los médicos están con él ahora». El corazón de Sofía se disparó. «¿Qué tipo de complicación? ¿Está bien?». Elena vaciló, mirando nerviosamente hacia la puerta. Él casi despertó. «Sofía». Por un momento abrió los ojos. «Pero entonces... ¿Entonces qué?», presionó Sofía sintiendo crecer el miedo en su pecho. «Entonces Beatriz apareció», continuó Elena, su voz apenas audible. Ordenó a todos salir de la habitación, se quedó sola con él por algunos minutos. Cuando salió, Diego estaba estable nuevamente, profundamente inconsciente. Sofía sintió que se le helaba la sangre en las venas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. «Elena», dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. «Creo que descubrí algo grande». Rápidamente contó a Elena sobre los documentos, sobre las sospechas de Diego respecto a las actividades ilícitas de la empresa. La expresión de Elena cambió de preocupación a un miedo palpable. «Oh, Dios mío», murmuró. «Eso explica tantas cosas. Sofía, necesitas tener mucho cuidado. Si Beatriz o Alejandro descubren que sabes...». Un ruido en el pasillo las hizo congelarse. Pasos se acercaban. Elena rápidamente se levantó. «Los distraeré», susurró. «Necesitas esconder esas evidencias y, Sofía, no confíes en nadie». Con esas palabras, Elena salió apresuradamente de la habitación. Sofía apenas tuvo tiempo de esconder los documentos antes de que otro golpe sonara en la puerta. Esta vez era Beatriz. «Sofía, querida», dijo, su tono falsamente dulce. «Espero no haberte despertado. Tuvimos una pequeña emergencia con Diego durante la noche, pero todo está bien ahora. ¿Por qué no bajas a desayunar? Tenemos mucho que discutir». El desayuno fue una experiencia surrealista. Beatriz actuaba como si nada hubiera sucedido, discutiendo los planes para un evento benéfico que la familia organizaría pronto. Alejandro, por otro lado, parecía distraído, sus ojos constantemente vagando hacia su celular. Sofía se forzaba a comer cada bocado, su estómago revolviéndose con el peso de los secretos que ahora cargaba. Observaba a Beatriz y Alejandro, intentando ver más allá de las máscaras que usaban. ¿Serían realmente capaces de hacerle daño a su propio hijo y hermano? Después del desayuno, Sofía se dirigió a la habitación de Diego como de costumbre. Para su sorpresa, encontró a un médico desconocido examinándolo. «Ah, usted debe ser la señora Ramírez», dijo el médico,
extendiendo la mano. «Doctor Rodrigo Álvarez, me llamaron para hacer una evaluación completa del estado del señor Diego». Sofía estrechó la mano del médico, notando la mirada curiosa que él lanzaba en su dirección. «Un placer, doctor Álvarez. ¿Ha habido algún cambio?» El médico dudó por un momento. «Bueno, es curioso. Los exámenes muestran una actividad cerebral aumentada en las últimas semanas. En teoría, esto podría indicar que el señor Diego está más cerca de despertar. Sin embargo, presionó Sofía sintiendo su corazón acelerarse. La medicación que está recibiendo es un poco inusual para casos como el suyo», continuó el doctor Álvarez, bajando la voz. «Sugerí algunas alteraciones en el tratamiento, pero la señora Beatriz insistió en mantener el régimen actual». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sus sospechas se estaban confirmando de una manera aterradora. «Doctor Álvarez», dijo eligiendo cuidadosamente sus palabras, «si quisiera una segunda opinión sobre el tratamiento de Diego, confidencialmente, ¿podría recomendarme a alguien?». El médico la miró a los ojos, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. «Claro, señora Ramírez. Tengo un colega, el doctor André Campos, especialista en casos como el del señor Diego. ¿Puedo pasarle su contacto?». Discretamente, por supuesto. Sofía asintió agradecida. Mientras el doctor Álvarez anotaba el número en un trozo de papel, la puerta de la habitación se abrió repentinamente. Alejandro entró, su mirada alternando entre Sofía y el médico. «¿Está todo bien por aquí?», preguntó, su tono casual no logrando ocultar completamente una nota de sospecha. «Perfectamente», respondió el doctor Álvarez, entregando disimuladamente el papel a Sofía. Solo le explicaba a la señora Ramírez los resultados de los últimos exámenes. Alejandro observó la escena por unos segundos más antes de volverse para salir. «Excelente. Sofía, mi madre quiere verte en su despacho cuando termines aquí». Tan pronto como Alejandro salió, Sofía guardó rápidamente el papel con el contacto del doctor Campos. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no tenía elección. La vida de Diego, y quizás la suya propia, dependía de sus próximas acciones. Mientras se preparaba para enfrentar a Beatriz, Sofía sentía el peso de sus descubrimientos. Los secretos de la familia Ramírez eran más oscuros de lo que jamás podría haber imaginado, y ahora estaba en el centro de una red de mentiras y traiciones. Cada paso en falso podría ser fatal, pero estaba determinada a descubrir la verdad y salvar a Diego, sin importar el costo. Sofía respiró profundo antes de golpear en la puerta del despacho de Beatriz. Su corazón latía acelerado, consciente de que cada palabra, cada gesto podría traicionarla. «Adelante», la voz autoritaria de Beatriz sonó desde dentro. Al entrar, Sofía encontró no solo a Beatriz, sino también a Alejandro. Los dos la observaban con una intensidad que la hizo sentirse como una presa ante depredadores. «Siéntate, querida», dijo Beatriz, indicando una silla. Su tono era suave, pero sus ojos permanecían fríos. «Tenemos asuntos importantes que discutir». Sofía se sentó, tratando de mantener la compostura. «¿Sobre qué?». Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en ella. «Sobre tu interés repentino en la condición médica de Diego». El estómago de Sofía se hizo un nudo. «¿Sabían algo?». Beatriz continuó, su voz calculadamente casual. «El doctor Álvarez nos informó sobre tu curiosidad respecto al tratamiento de Diego. Entendemos tu preocupación, pero queremos asegurarte que está recibiendo los mejores cuidados posibles». «Por supuesto», Sofía logró decir, forzando una sonrisa. «Solo quiero lo mejor para Diego». «Naturalmente», dijo Alejandro, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero verás, Sofía, cambios repentinos en el tratamiento pueden ser peligrosos. Es mejor dejar esas decisiones a los especialistas, ¿no crees?». Sofía sintió que se le helaba la sangre en las venas. La amenaza velada era clara. «Absolutamente», respondió manteniendo la voz firme. «Confío plenamente en el juicio de ustedes y de los médicos.
Beatriz sonrió, pero el gesto no disminuyó la frialdad en sus ojos. Perfecto. Ahora hay otro asunto. El evento benéfico que mencioné en el desayuno. Será tu primera aparición pública oficial como esposa de Diego. Es crucial que todo salga perfectamente. Durante los siguientes minutos, Beatriz detalló el evento, las expectativas sobre el comportamiento de Sofía, las personas importantes que debería impresionar. Sofía escuchaba atentamente, concordando con todo, mientras su mente trabajaba furiosamente, buscando una salida de aquel laberinto de mentiras y amenazas. Cuando finalmente fue liberada del despacho, Sofía se sentía como si hubiera corrido una maratón. Su cuerpo temblaba con la adrenalina contenida. Refugiándose en su habitación, tomó el celular y con dedos temblorosos marcó el número que el doctor Álvarez le había dado. Tras algunos tonos, una voz masculina respondió: «Doctor André Campos». «Al habla». «Doctor Campos», Sofía susurró mirando nerviosamente hacia la puerta. «Mi nombre es Sofía Ramírez. El doctor Álvarez me pasó su contacto. Necesito su ayuda urgentemente, pero tiene que ser con total discreción». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Entiendo. Podemos encontrarnos en mi consultorio mañana a las 15 horas. Tengo un horario disponible». Sofía acordó rápidamente, anotando la dirección. Tan pronto como colgó, oyó pasos en el pasillo. Rápidamente, escondió el papel con la dirección y tomó un libro fingiendo leer. La puerta se abrió sin que llamaran. Era Alejandro. «Disculpa la intromisión», dijo, su tono falsamente casual. «Solo quería ver si todo estaba bien después de nuestra conversación». Sofía forzó una sonrisa. «Claro, todo excelente. Solo estaba relajándome un poco». Alejandro se acercó, sus ojos recorriendo la habitación. «Sabes, Sofía, desde que llegaste, siento que hay algo diferente en el aire, como si la mansión guardara más secretos que antes». El corazón de Sofía se disparó, pero mantuvo la expresión neutra. «No sé de qué estás hablando, Alejandro. Solo estoy tratando de adaptarme a la nueva vida». Él se acercó más, inclinándose sobre ella. Su perfume caro no lograba enmascarar completamente un olor que Sofía no podía identificar. ¿Miedo? ¿Culpa? «Solo recuerda», dijo él, su voz casi un susurro. «En esta familia, la lealtad lo es todo, y los secretos, bueno, los secretos a veces pueden ser mortales». Con una última mirada penetrante, Alejandro salió de la habitación, dejando a Sofía temblando. Sabía que estaba caminando sobre hielo fino. El cerco se estaba cerrando y necesitaba actuar rápido. Aquella noche, mientras la mansión dormía, Sofía se escabulló silenciosamente hasta la habitación de Diego. Sentándose al lado de su cama, tomó su mano inerte. «Diego», susurró, lágrimas formándose en sus ojos. «No sé si puedes oírme, pero necesito que luches. Estoy tratando de descubrir la verdad, tratando de salvarte, pero no puedo hacer esto sola. Por favor, vuelve a mí». Por un momento, Sofía podría jurar que sintió los dedos de Diego moverse levemente en su mano. Pero antes de que pudiera estar segura, oyó un ruido en el pasillo. Rápidamente se levantó y se escondió detrás de una cortina. La puerta se abrió, y Beatriz entró, seguida por un hombre que Sofía no reconoció. «¿Estás seguro de que nadie nos interrumpirá?», preguntó el hombre, su voz baja y ronca. «Absolutamente», respondió Beatriz. «Ahora haz lo que necesitas hacer. No podemos arriesgarnos a que despierte. No ahora». Sofía observó, horrorizada, mientras el hombre sacaba una jeringa de su maletín. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Cuando la puerta se cerró tras Beatriz y el extraño, Sofía salió de su escondite temblando. Sabía que acababa de presenciar algo que nunca debería haber visto. Con pasos silenciosos, volvió a su habitación, su mente en ebullición. Las piezas del rompecabezas estaban encajando de una manera aterradora. Sofía sabía que su reunión con el doctor Campos al día siguiente podría ser su única oportunidad de salvar a Diego. Pero también sabía que,
A partir de aquel momento, cada movimiento suyo sería una danza peligrosa con la muerte. Mientras se acostaba, incapaz de dormir, Sofía se juró a sí misma que, sin importar lo que sucediera, descubriría la verdad y salvaría a Diego. Incluso si eso significaba enfrentar a los demonios que la familia Ramírez tan cuidadosamente escondía. El día amaneció gris, como si el propio cielo reflejara la atmósfera sombría que flotaba sobre la mansión Ramírez. Sofía apenas había dormido, su mente repleta de imágenes perturbadoras de la noche anterior. Durante el desayuno, luchó por mantener una fachada de normalidad. Beatriz discutía animadamente los preparativos para el evento benéfico, mientras Alejandro la observaba con una mirada penetrante por encima de su taza de café. «Sofía, querida», dijo Beatriz, su voz demasiado dulce, «no te olvides que tenemos la prueba final de tu vestido para el evento esta tarde. A las 15, Haru, ¿cierto?» El corazón de Sofía saltó. Era exactamente el horario de su consulta secreta con el doctor Campos. «En realidad, Beatriz, yo programé una sesión de spa para relajarme un poco antes del gran día. ¿Podemos posponer la prueba para mañana?» Beatriz frunció el ceño por un momento, pero pronto su sonrisa volvió. «Claro, querida, qué gran idea. Te mereces un momento de descanso». Sofía logró una sonrisa de gratitud, sintiendo la mirada de Alejandro quemando en su nuca. A las 14:30, Sofía salió discretamente de la mansión, habiendo convencido a Antonio de no acompañarla, alegando que necesitaba un momento a solas. Tomó un taxi y dio al conductor la dirección del consultorio del doctor Campos. El consultorio era pequeño y discreto, ubicado en un edificio comercial en el centro de la ciudad. Doctor Campos, un hombre de mediana edad con ojos amables detrás, de gafas de montura fina, la recibió con un apretón de manos firme. «Señora Ramírez, por favor, entre», dijo, guiándola a su oficina. Una vez dentro, Sofía relató toda la historia, las sospechas sobre el accidente de Diego, los documentos que había encontrado, la medicación sospechosa y lo que había presenciado la noche anterior. Doctor Campos escuchó atentamente, su rostro volviéndose más grave con cada revelación. Cuando Sofía terminó, él se levantó y fue hasta un armario cerrado de donde sacó una carpeta gruesa. «Señora Ramírez», dijo, su voz seria, «lo que voy a mostrarle es extremadamente confidencial y potencialmente peligroso». Abrió la carpeta, revelando una serie de exámenes e informes médicos. «Hace aproximadamente un año, Diego Ramírez me buscó en secreto. Sospechaba que estaba siendo envenenado lentamente». Sofía sintió que se le helaba la sangre en las venas. «¿Envenenado?», doctor Campos asintió gravemente. «Los exámenes confirmaron sus sospechas. Encontramos rastros de una sustancia rara y difícil de detectar en su organismo. Diego estaba investigando actividades ilícitas en la empresa familiar y creía que alguien estaba intentando silenciarlo. Pero el accidente», Sofía comenzó, su mente girando con las implicaciones. «Probablemente no fue un accidente», completó el médico. «Basándome en lo que me ha contado sobre la medicación actual de Diego, tengo razones para creer que lo están manteniendo en coma inducido». Sofía sintió las lágrimas brotar en sus ojos. «¿Entonces todo esto fue planeado?». Doctor Campos colocó una mano reconfortante en su hombro. «Señora Ramírez, lo que ha descubierto es extremadamente peligroso. Personas poderosas harán cualquier cosa para mantener estos secretos enterrados». Entonces sacó un pequeño frasco de su cajón. «Este es un antídoto para la sustancia que están usando en Diego. Administrado correctamente, puede ayudarlo a despertar, pero debe ser extremadamente cuidadosa». Sofía tomó el frasco con manos temblorosas. «¿Cómo puedo...?» Un ruido repentino en el pasillo los interrumpió. Pasos pesados se acercaban rápidamente a la puerta del consultorio. Doctor Campos actuó rápidamente, empujando la carpeta y el frasco hacia las manos de Sofía. «Esconda esto y salga por la puerta trasera. ¡Rápido!». Sofía apenas tuvo tiempo de esconder los objetos en su bolso antes de que la puerta se abriera violentamente. Dos hombres corpulentos de traje entraron,
seguidos por nadie menos que Alejandro Ramírez. «Vaya, vaya», dijo Alejandro, su sonrisa fría congelando la sangre de Sofía. «Qué coincidencia encontrarte aquí, cuñadita. Pensé que estabas en el spa». Doctor Campos se interpuso entre Sofía y los recién llegados. «Señores, esto es una clínica privada. No pueden irrumpir así». Alejandro ignoró al médico, sus ojos fijos en Sofía. «Sabes, siempre supe que había algo diferente en ti. Tan dedicada a mi hermanito en coma, tan curiosa sobre su tratamiento». Sofía sintió el pánico crecer en su pecho, pero se forzó a mantener la calma. «Alejandro, no. Es lo que estás pensando. Yo solo estaba...» «Ahórrame las mentiras», interrumpió Alejandro, su voz ahora cargada de amenaza. «Te has metido con fuerzas que no comprendes, Sofía. Ahora, sé una buena chica y ven con nosotros. Tenemos mucho de qué hablar». Doctor Campos intentó intervenir, pero uno de los hombres lo empujó rudamente a un lado. Sofía sabía que estaba acorralada. Su mente corría buscando una salida. En ese momento, como si el destino hubiera decidido intervenir, las luces del consultorio parpadearon y se apagaron. La confusión momentánea fue todo lo que Sofía necesitó. En un movimiento rápido, ella derribó un estante de archivos, creando una barrera entre ella y sus perseguidores, y corrió hacia la puerta trasera. «¡Agárrenla!», gritó Alejandro, su voz resonando por el oscuro pasillo. Sofía corrió como nunca antes había corrido, su corazón latiendo frenéticamente. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no había vuelta atrás. Con las pruebas en su bolso y el conocimiento de lo que realmente le había ocurrido a Diego, ahora era una amenaza para la familia Ramírez. Mientras corría por las calles concurridas de la ciudad, mezclándose con la multitud, Sofía sabía que estaba sola contra enemigos poderosos e implacables. Pero también sabía que era la única esperanza de Diego. Con la determinación creciendo en su pecho, hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara, descubriría toda la verdad y salvaría a Diego, incluso si eso significaba enfrentar la ira de una de las familias más poderosas del país. La cacería había comenzado y Sofía estaba decidida a no ser la presa. Sofía corría por las calles del centro, su corazón latiendo descompasadamente. Cada rostro en la multitud parecía una amenaza potencial. Cada auto que pasaba podría estar transportando a los hombres de Alejandro. Sabía que necesitaba un plan, y rápido. Al doblar una esquina, divisó una cafetería concurrida. Con una rápida mirada por encima del hombro, Sofía entró, mezclándose con los clientes. Se sentó en una mesa al fondo, tratando de calmar su respiración agitada. Mientras pedía un café con manos temblorosas, su mente trabajaba frenéticamente. ¿A dónde ir? ¿En quién confiar? La mansión Ramírez estaba descartada, y no podía arriesgarse a involucrar a su padre en esta peligrosa situación. Fue entonces cuando recordó: Elena. La madrastra de Diego siempre pareció estar de su lado, alertándola sobre los peligros de la familia. Pero ¿cómo contactarla sin llamar la atención de Beatriz o Alejandro? En ese momento su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estación Central. Casillero 237. Llave debajo del banco 15. Sé rápida y cuidadosa. Sofía sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Cómo sabía Elena? ¿Habría estado siendo vigilada todo este tiempo? Sin tiempo para dudar, Sofía dejó algunos billetes en la mesa y salió de la cafetería, esta vez con un destino en mente. En la estación central localizó el banco 15, fingiendo atarse el cordón mientras tomaba la llave escondida. El casillero 237 contenía una maleta de viaje. Dentro ropa, dinero, un celular prepago y una nota. No es seguro que nos encontremos ahora. Ve a la dirección de abajo. Allí encontrarás ayuda. Destruye esta nota. Buena suerte. Siguiendo las instrucciones, Sofía se dirigió a la Sinoesim, dirección indicada. Era un edificio antiguo en los suburbios de la ciudad. Con el corazón en la garganta,
tocó el timbre del apartamento 3B. La puerta se abrió, revelando un rostro familiar que no esperaba ver. Dr. Rodrigo Álvarez, el médico que había examinado a Diego en la mansión. «Rápido, entre», dijo él jalándola hacia adentro y cerrando la puerta. «No tenemos mucho tiempo». El apartamento era sencillo, pero acogedor. Sentada en el sofá estaba una mujer de 1980, mediana edad, que Sofía reconoció inmediatamente de las fotos que había visto en la mansión. Marisela, la fallecida esposa del padre de Diego. Pero, ¿cómo?, tartamudeó Sofía aturdida. Marisela sonrió tristemente. «Es una larga historia, querida, pero lo importante es que estamos aquí para ayudarte a ti y a Diego». En las siguientes horas, Sofía escuchó una historia que desafiaba todo lo que creía saber. Marisela no había muerto como todos pensaban. Había descubierto las actividades ilícitas de Ramírez Enterprises años atrás y, temiendo por su vida, fingió su propia muerte con la ayuda del doctor Álvarez, un viejo amigo de la familia. Cuando Diego comenzó a investigar las irregularidades en la empresa, supe que corría peligro, explicó Marisela. Intenté alertarlo discretamente, pero fue demasiado tarde. «El accidente», comenzó Sofía. «No fue un accidente», confirmó doctor Álvarez. Beatriz y Alejandro venían envenenando a Diego lentamente durante meses. Cuando se dieron cuenta de que estaba a punto de exponerlos, intensificaron la dosis. El accidente fue solo una fachada. Sofía sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Entonces, todo este tiempo, estábamos trabajando tras bambalinas, completó Marisela. Elena ha sido nuestra aliada dentro de la mansión, observando y manteniéndonos informados. Pero necesitábamos a alguien cerca de Diego, alguien que pudiera actuar cuando llegara el momento adecuado. Y esa soy yo, concluyó Sofía, la realización cayendo sobre ella como un peso. Doctor Álvarez asintió, tomando el frasco que Sofía había traído del consultorio del doctor Campos. Este antídoto es nuestra mejor oportunidad, pero administrarlo no será fácil. Beatriz y Alejandro estarán más vigilantes que nunca ahora. Además, añadió Marisela, necesitamos las pruebas que Diego reunió. Sin ellas, incluso si logramos despertarlo, será su palabra contra la de Beatriz y Alejandro. Sofía respiró profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué debo hacer? Marisela tomó su mano, sus ojos brillando con determinación. Necesitas volver a la mansión, Sofía. ¿Qué?, exclamó Sofía sorprendida. Pero ellos saben que descubrí algo. Alejandro me vio en el consultorio del doctor Campos. Exactamente, dijo doctor Álvarez. Y es por eso que vas a volver arrepentida, implorando perdón. Dirás que entraste en pánico, que estabas confundida y asustada con todo lo que ha pasado desde que te casaste con Diego, que solo quieres lo mejor para él y para la familia. No van a creerme, argumentó Sofía. No necesitan creer completamente, explicó Marisela. Solo necesitan creer lo suficiente para dejarte volver. Una vez dentro, tendrás la oportunidad de administrar el antídoto y encontrar las pruebas que Diego escondió. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando los abrió nuevamente, había una nueva determinación en su mirada. «Está bien», dijo. «Lo haré». Las siguientes horas fueron dedicadas a planificar cada detalle. Sofía memorizó la dosis correcta del antídoto, aprendió técnicas para despistar vigilancia y recibió un dispositivo de rastreo disfrazado de broche. Cuando cayó la noche, Sofía estaba lista para regresar a la mansión Ramírez. Antes de salir, Marisela la abrazó fuertemente. «Recuerda», susurró, «eres más fuerte de lo que piensas. Diego te necesita. Todos te necesitamos». Con el corazón pesado pero decidido, Sofía dejó el apartamento. Mientras caminaba hacia un taxi, sabía que estaba a punto de entrar en la guarida del lobo. Pero esta vez, ya no era una presa indefensa. Era una mujer en misión, lista para enfrentar a los demonios de la familia Ramírez y salvar al hombre que, sin darse cuenta, se había vuelto tan importante para ella. El taxi se detuvo frente a
Los imponentes portones de la mansión Ramírez. Sofía respiró profundo, ajustando el broche rastreador en su abrigo. Su corazón latía frenéticamente, pero su determinación era inquebrantable. Al acercarse a la entrada, vio a Beatriz y Alejandro esperándola, sus rostros máscaras de desaprobación y sospecha. Sofía forzó lágrimas en sus ojos, preparándose para la actuación de su vida. «Yo lo siento mucho», sollozó, corriendo a los brazos de Beatriz. «Entré en pánico. Todo ha sido tan confuso, tan aterrador. Solo quería ayudar a Diego, pero lo hice todo mal». Beatriz la abrazó rígidamente, intercambiando una mirada con Alejandro por encima de la cabeza de Sofía. «Shh, querida, todo está bien ahora. Estás en casa». Alejandro, sin embargo, no parecía convencido. «¿Y qué exactamente estabas haciendo en el consultorio de ese médico?». Sofía se secó las lágrimas, su voz temblando. Yo escuché rumores. Personas hablando sobre tratamientos alternativos para casos como el de Diego. Solo quería una segunda opinión. Pero cuando te vi allí, entré en pánico. Pensé que había hecho algo terrible. «Ay, Sofía», suspiró Beatriz, su tono una mezcla de simpatía y reprensión. «Deberías habernos hablado. Somos una familia ahora. ¿Recuerdas?». Sofía asintió fervorosamente. Lo sé. Perdónenme, por favor. Prometo que nunca más haré nada sin consultarlos primero». Alejandro todavía la observaba con desconfianza, pero Beatriz parecía más receptiva. «Bien, lo importante es que estás de vuelta. Entremos. Debes estar exhausta». Mientras era guiada al interior de la mansión, Sofía sintió el peso del frasco del antídoto en su bolsillo. Primera etapa completada. Ahora venía la parte realmente difícil. En los días siguientes, Sofía interpretó el papel de la nuera arrepentida y sumisa a la perfección. Pasaba horas al lado de Diego, leyéndole y conversando como si nada hubiera cambiado. Pero sus ojos estaban siempre atentos, buscando una oportunidad para administrar el antídoto. La oportunidad surgió una tarde en que Beatriz tuvo que salir para resolver asuntos del evento benéfico y Alejandro estaba en una reunión de negocios. Sofía convenció a la enfermera de turno de tomar un breve descanso, prometiendo llamar si hubiera cualquier cambio. Con manos temblorosas, sacó el frasco del escondite que había creado en su habitación. Siguiendo las instrucciones del doctor Álvarez, administró cuidadosamente el antídoto en el suero de Diego. «Por favor, funciona», susurró, sosteniendo su mano. «Vuelve a mí, Diego». Los minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Sofía. Observaba atentamente cada movimiento, cada cambio en la respiración de Diego. Y entonces, casi imperceptiblemente, los dedos de él se movieron en su mano. El corazón de Sofía saltó. «Diego, ¿puedes oírme?». Lentamente, como si emergiera de un sueño profundo, los ojos de Diego comenzaron a abrirse. Su voz, ronca por el desuso, era apenas un susurro. ¿Quién eres tú?». Lágrimas de alivio y emoción corrieron por el rostro de Sofía. «Soy Sofía, estoy aquí para ayudarte». Antes de que pudiera decir más, oyó pasos acercándose rápidamente. En pánico, escondió el frasco vacío e intentó parecer casual. La puerta se abrió violentamente, revelando a Beatriz, Alejandro y dos hombres que Sofía reconoció como guardias de seguridad de la familia. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. Beatriz, sus ojos estrechándose al ver a Diego despierto. «Él acaba de despertar», tartamudeó Sofía, tratando de sonar sorprendida y emocionada. «Es un milagro». Alejandro se acercó a la cama, sus ojos fríos examinando a Diego y luego a Sofía. «Un milagro, ¿eh? ¿O algo más?». Beatriz rápidamente tomó el control de la situación. «Alejandro, llama al médico inmediatamente». «Ustedes, dos», señaló a los guardias, «quédense de guardia en la puerta. Nadie entra o sale sin mi autorización». Volviéndose hacia Sofía, Beatriz forzó una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Querida, ¿por qué no vas a descansar un poco? Debes
estar muy emocionada. Nosotros cuidaremos de Diego ahora. Sofía sabía que no tenía elección. Con una última mirada a Diego, que parecía confundido y desorientado, dejó la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella, Sofía corrió a su habitación. Su corazón latía furiosamente. Diego estaba despierto, pero aún estaba en peligro. Necesitaba encontrar las pruebas que él había escondido antes de que Beatriz y Alejandro pudieran silenciarlo nuevamente. Recordando todo lo que había descubierto en las últimas semanas, Sofía comenzó a buscar sistemáticamente en cada rincón de la habitación de Diego, cada posible escondite en la mansión. El tiempo se agotaba y sabía que su propia vida podría estar en riesgo. Mientras la noche caía sobre la mansión Ramírez, Sofía sentía que estaba a punto de desentrañar el último y más peligroso secreto de la familia. Pero con Diego despierto y Beatriz y Alejandro en máxima alerta, sabía que la verdadera prueba de su coraje y astucia apenas estaba comenzando. La mansión Ramírez bullía con una energía frenética. Médicos iban y venían, y Sofía podía oír voces alteradas provenientes de la habitación de Diego. Sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Aprovechando la distracción general, Sofía se escabulló hacia el antiguo despacho de Diego. Sus manos temblaban mientras revisaba cajones y estanterías, buscando desesperadamente cualquier cosa que pudiera incriminar a Beatriz y Alejandro. Fue entonces cuando notó algo extraño en el piso bajo el escritorio, una tabla ligeramente suelta. Con el corazón acelerado, Sofía la removió cuidadosamente, revelando un compartimento secreto. Dentro había una memoria USB y un sobre sellado. «Lo encontré», susurró, sintiendo una ola de alivio y miedo. En ese momento, la puerta del despacho se abrió abruptamente. Alejandro estaba parado allí, sus ojos brillando con una furia helada. «Lo sabía», gruñó avanzando. «Nunca nos engañaste realmente, ¿verdad, Sofía?» Sofía retrocedió, apretando las pruebas contra su pecho. «Alejandro, no entiendes. Lo que ustedes hicieron está mal. Diego no merecía esto». «Diego era débil», escupió Alejandro. «Iba a arruinar todo lo que nuestra familia construyó. No podíamos permitirlo». Mientras Alejandro se acercaba, amenazadoramente, Sofía se dio cuenta de que no tenía a dónde huir. En un acto de desesperación, arrojó un pisapapeles en su dirección y corrió hacia la puerta. Los pasillos de la mansión se transformaron en un laberinto confuso mientras Sofía corría, el sonido de los pasos de Alejandro resonando tras ella. Necesitaba llegar hasta Diego, necesitaba escapar. Al doblar una esquina chocó con alguien. Era Elena. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó Elena alarmada. «No hay tiempo», jadeó Sofía. «Necesito llegar hasta Diego. Tengo las pruebas». Elena asintió rápidamente. «Ve, yo los retrasaré». Con gratitud en los ojos, Sofía continuó su carrera. Detrás de ella, podía oír a Elena confrontando a Alejandro, ganando preciosos segundos. Finalmente llegó a la habitación de Diego. Para su sorpresa, la puerta estaba sin llave. Dentro encontró a Diego sentado en la cama, viéndose pálido pero alerta. «Sofía», dijo él, sus ojos iluminándose con reconocimiento. «Te recuerdo. Estuviste conmigo todo este tiempo, ¿verdad?». Lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. «Sí, Diego, estoy aquí para sacarte de aquí. Tenemos que irnos ahora». Pero antes de que pudieran moverse, Beatriz entró en la habitación, seguida por 2 guardias. «Ah, qué escena tan conmovedora», dijo, su tono frío. «La esposa dedicada rescatando al marido enfermo. Lástima que todo sea una farsa, ¿no, Sofía?». Sofía se colocó protectoramente frente a Diego. «La única farsa aquí es la tuya, Beatriz. Tengo pruebas de todo lo que ustedes hicieron. Se acabó». Beatriz rió, un sonido sin humor. «¿Realmente crees que algunas pruebas van a derribar a la familia Ramírez? Somos más poderosos de lo que puedes imaginar, querida». En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos, acercándose rápidamente. El rostro de Beatriz palideció. «¿Qué has hecho?».
Sofía sonrió, mostrando el broche en su solapa. No subestimes el poder de tener aliados, Beatriz. Las siguientes escenas se desarrollaron como una película de acción. La policía invadió la mansión, liderada por un detective que Sofía reconoció de las fotos que había visto con Marisela, un antiguo amigo de la familia que había sido apartado años atrás por investigar las actividades sospechosas de los Ramírez. Beatriz y Alejandro fueron detenidos, protestando y amenazando con usar sus conexiones. Elena apareció, revelándose como una informante que había colaborado secretamente con las autoridades durante años. En medio del caos, Sofía se volvió hacia Diego, que observaba todo con una mezcla de shock y alivio. «Lo siento mucho», dijo ella sosteniendo su mano. «Sé que debes estar confundido y asustado, pero prometo explicarte todo». Diego apretó su mano, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Me salvaste. No sé cómo, pero sé que fuiste tú». «Gracias». Mientras eran escoltados fuera de la mansión, protegidos por la policía, Sofía sintió como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. La verdad finalmente había salido a la luz y los demonios de la familia Ramírez habían sido expuestos. Pero mientras miraba a Diego, aún débil pero vivo y despierto a su lado, Sofía sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Había mucho que explicar, mucho que reconstruir. Y quizás, en medio de todo el caos y destrucción, había la oportunidad de un nuevo comienzo, no basado en mentiras y manipulación, sino en verdad y confianza mutua. Mientras el sol nacía en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día, Sofía y Diego dejaron atrás la mansión Ramírez, listos para enfrentar juntos lo que sea que el futuro les deparara. 6 meses pasaron desde aquella noche fatídica en que la verdad sobre la familia Ramírez salió a la luz. El juicio de Beatriz y Alejandro había sido uno de los mayores escándalos que el país había visto, exponiendo una red de corrupción y crímenes que se extendía mucho más allá de la empresa familiar. Sofía estaba sentada en el porche de una pequeña cabaña a orillas del mar, observando el sol ponerse en el horizonte. El sonido de las olas era un reconfortante contraste con el caos de los últimos meses. A su lado, Diego hojeaba distraídamente un periódico, los titulares aún haciendo eco de las repercusiones del caso Ramírez. «Todavía es difícil creer todo lo que pasó», murmuró Diego, cerrando el periódico. Sofía asintió tomando su mano. «A veces parece que fue todo un sueño o una pesadilla». Los meses que siguieron a la caída de la familia Ramírez fueron una montaña rusa de emociones. Diego necesitó tiempo para recuperarse, no solo físicamente, sino también para procesar la traición de su propia familia. Sofía estuvo a su lado en cada paso del camino, ayudándolo a reconectarse con sus recuerdos y a lidiar con la dura realidad de lo que había sucedido. La revelación de que Marisela, la madre de Diego, estaba viva fue otro shock. El reencuentro entre madre e hijo fue emocionante y catártico, llenando un vacío que Diego ni siquiera sabía que existía. «¿Sabes?», dijo Diego volviéndose hacia Sofía con una sonrisa suave. «En medio de toda esta locura, tú fuiste mi ancla, una extraña que se convirtió en mi salvadora». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos meses, mientras ayudaba a Diego en su recuperación y trabajaban juntos para reconstruir lo que quedaba de la empresa Ramírez, ahora renombrada y dedicada a prácticas éticas, algo había florecido entre ellos. Algo real, no basado en mentiras o manipulación. «No fui solo yo», respondió ella modestamente. «Elena, tu madre, el doctor Álvarez, todos arriesgaron mucho para salvarte». Diego asintió, su mirada perdida en el horizonte. «Es verdad. Y aún, así fuiste tú quien estuvo ahí, todos los días, incluso cuando yo no sabía quién eras». Él se volvió, sus ojos encontrando los de ella con intensidad. «Sofía, nuestro matrimonio comenzó como una farsa, una manipulación cruel, pero lo que siento por ti ahora es lo más real que he experimentado jamás». El corazón de Sofía parecía querer saltar de su pecho. «Diego, yo...» «Espera», la interrumpió gentilmente,
levantándose y arrodillándose frente a ella. Sofía Sánchez, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No por obligación, no por un contrato, sino por amor. Lágrimas de alegría brotaron en los ojos de Sofía. Sí, susurró, 1000 veces sí. Mientras se besaban, el sol finalmente se puso, marcando el fin de un capítulo y el inicio de otro. El viaje había sido largo y peligroso, lleno de giros y traiciones, pero también de coraje y amor verdadero. En los meses y años que siguieron, Sofía y Diego trabajaron incansablemente para transformar el legado manchado de la familia Ramírez en algo positivo. La empresa, bajo nueva dirección, se convirtió en un ejemplo de prácticas éticas y responsabilidad social. Marisela, finalmente libre para vivir abiertamente, se dedicó a causas benéficas, usando su experiencia para ayudar a otras víctimas de abuso y manipulación. Elena, reconocida por su papel crucial en exponer la verdad, se convirtió en defensora de los derechos de los pacientes en coma y sus familias. La boda de Sofía y Diego, celebrada en una ceremonia íntima a orillas del mar, fue la celebración no solo de su amor, sino de la victoria de la verdad sobre la mentira, del coraje sobre el miedo. Mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados por aquellos que habían arriesgado todo para ayudarlos, Sofía reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta allí. De una joven desesperada aceptando un acuerdo sombrío a una mujer fuerte que enfrentó a una de las familias más poderosas del país, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Diego la atrajo más cerca, susurrando en su oído, «Gracias por no rendirte conmigo». Sofía sonrió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Nunca», respondió, «nuestro amor es más fuerte que cualquier mentira». Y así, bajo el cielo estrellado, con el sonido de las olas de fondo, Sofía y Diego sellaron su compromiso el uno con el otro, listos para escribir un nuevo capítulo, esta vez basado en la verdad, la confianza y el amor incondicional. Elisins, sonido suave de la lluvia golpeando los cristales de la mansión Ramírez, era casi hipnótico. Sofía observaba por la ventana de la habitación que poco a poco dejaba de parecer una prisión y comenzaba a convertirse en un refugio. Diego permanecía inconsciente, su rostro sereno, como si durmiera sin prisa de despertar. Pero en el corazón de Sofía, una tormenta silenciosa se formaba. Desde que escuchó las palabras veladas de Elena sobre la posible manipulación de la medicación de Diego, Sofía no podía alejar la inquietud. Percibía las miradas de Alejandro cada vez más atentas, las sonrisas de Beatriz siempre demasiado cortantes para ser amables. La sensación de ser observada era constante. En una tarde gris, mientras leía para Diego, Sofía notó una sutil diferencia. La respiración de él parecía más fuerte. Los párpados temblaban de vez en cuando. Una esperanza delicada floreció en su pecho, mezclada con el miedo de lo que podría pasar cuando él despertara. ¿Quién sería Diego Ramírez? Lejos de las sombras que lo rodeaban. Al salir de la habitación, encontró a Elena en el pasillo. El rostro de la mujer traía una sonrisa tensa. «Está diferente hoy, ¿verdad?», preguntó Elena en voz baja. Sofía asintió. «Eso significa que necesitamos actuar con más cuidado. Beatriz no dejará que las cosas se salgan de control». Elena sostuvo con firmeza el brazo de Sofía antes de alejarse. «Observa, querida. Las paredes de esta casa hablan. Tú necesitas aprender a escuchar». Aquella noche, una cena más íntima fue convocada. Solo Beatriz, Alejandro y Sofía en la mesa. El ambiente era sofocante, como si las arañas de cristal amenazaran con desplomarse en cualquier momento. «Sofía, querida», comenzó Beatriz, la voz melosa, pero fría como el mármol bajo sus pies. «Me gustaría discutir contigo sobre el futuro. Después de todo, ahora eres una Ramírez». Alejandro sonrió de lado, los ojos azules afilados como navajas. «Estamos pensando en hacer tu imagen pública más visible», continuó Beatriz. «Entrevistas, eventos de caridad, apariciones, junto a Diego, incluso en esta situación.
Es esencial que el mercado perciba que todo está bajo control. Sofía sintió un escalofrío. Era claro, querían usarla como fachada mientras los bastidores ardían. Claro, entiendo, respondió disimulando la cautela. Estoy dispuesta a colaborar. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Es importante que no haya deslices, Sofía. Cualquier paso en falso puede ser interpretado como debilidad. La amenaza era sutil, pero estaba ahí. Ella sonrió delicadamente, aún con las manos cerradas bajo la mesa. No se preocupen, sé exactamente el papel que esperan. Que te desempeñe. Pero dentro de ella comenzaba a diseñar su propio guión. Al día siguiente, aprovechando el movimiento de la mansión con la llegada de un equipo de prensa para preparar un futuro reportaje, Sofía decidió actuar. Recordando las palabras de Elena y las instrucciones recibidas, volvió al antiguo despacho de Diego. Examinó nuevamente las estanterías, los libros cuidadosamente alineados. Entonces notó algo fuera de lugar, una pequeña marca en el lateral del escritorio, casi imperceptible, un compartimento falso. Con dedos ágiles, logró desbloquearlo. Allí había una caja fuerte empotrada. Sin combinación a la vista, Sofía recordó las anotaciones en los documentos que había encontrado tiempo atrás. Fechas, números. Intentó una secuencia relacionada con el cumpleaños de Diego y, para su sorpresa, el clic metálico resonó por la sala. Dentro había una carpeta repleta de documentos, extractos bancarios, contratos sospechosos, y escondida bajo los papeles, una pequeña memoria USB. Su corazón se aceleró. Aquello era más que pruebas. Era la llave para derribar todo el imperio sombrío de los Ramírez. Pero antes de que pudiera guardar todo, oyó pasos en el pasillo. Rápidamente volvió a esconder la caja fuerte y salió con la memoria USB discretamente en el bolsillo de su abrigo. Afuera, Alejandro pasó junto a ella, una sonrisa peligrosa en su rostro. ¿Estás perdida, cuñadita? Sofía mantuvo el rostro impasible. Solo me estoy ambientando. Alejandro parpadeó como si supiera más de lo que decía. Ella siguió adelante, con la certeza de que el juego acababa de volverse aún más arriesgado. A la mañana siguiente, mientras Sofía organizaba mentalmente los próximos pasos, Antonio apareció discretamente en su puerta. «Señorita Sofía, hay alguien esperándola en el jardín», pidió no ser anunciado. Sofía frunció el ceño, pero siguió a Antonio. En el jardín, bajo la sombra de una higuera, un hombre elegante y discreto aguardaba. Al verla, se quitó el sombrero. «Perdón por la sorpresa. Soy Andrés Campos. El doctor Rodrigo Álvarez habló sobre usted. Sé lo que tiene en sus manos». Sofía sintió que el estómago le daba vueltas. Nunca había mencionado esto a nadie aparte de Elena y Álvarez. «¿Cómo puedo confiar en usted?» Campos sonrió con serenidad. «No puede, pero puede confiar en lo que está luchando por hacer. No estoy aquí para hacer promesas. Estoy aquí porque, si quiere derrocar a Beatriz y Alejandro, va a necesitar aliados que no estén atados a las reglas de esta casa». Extendió una tarjeta, con una dirección y una contraseña. «Cuando esté lista, lleve esa memoria USB al lugar indicado. No tarde. Beatriz no suele dejar piedras en el camino». Sin más palabras, se alejó por el jardín, desapareciendo entre los árboles. Sofía sostenía la tarjeta como si fuera un boleto de salida. Sabía que con cada paso el peligro aumentaba, pero la verdad y la libertad estaban más cerca que nunca. La tarjeta entregada por Andrés Campos parecía arder en el bolsillo de Sofía. Durante toda la mañana, mantuvo su rutina en la mansión. Visitó a Diego, participó discretamente en una reunión con Beatriz sobre el evento benéfico y fingió total desinterés por los negocios de la familia. Pero por dentro, cada minuto, era una cuenta regresiva. En la madrugada siguiente, cuando la mansión estaba silenciosa y los guardias ya conocían demasiado sus pasos para sospechar, Sofía dejó la habitación silenciosamente. Elena, al ser informada discretamente durante la cena, prometió mantener a Alejandro y Beatriz ocupados al día siguiente.
Con pasos cuidadosos, Sofía salió por la parte trasera y caminó hasta la calle desierta. Tomó un taxi y siguió la dirección de la tarjeta de Andrés. Llegó a una casa sencilla en las afueras de la ciudad. Andrés ya la esperaba. ¿Lo trajo?, preguntó sin rodeos. Sofía sacó la memoria USB y la puso en su mano. ¿Qué hay exactamente en estos archivos? Andrés conectó el dispositivo a una laptop antigua y fue abriendo archivos. Sofía vio contratos fraudulentos, transacciones ilegales, acuerdos de fachada, pero un archivo llamó su atención. Videos grabados de cámaras internas, mostrando conversaciones entre Alejandro y Beatriz, hablando claramente sobre mantener a Diego incapacitado y sobre los desvíos de dinero. Esto es más que suficiente para entregarlos, susurró Sofía horrorizada. Andrés asintió. Mañana esto estará en las manos correctas, pero necesito que vuelva a la mansión como si nada hubiera pasado. Alejandro ya sospecha de usted. Pueden reaccionar peligrosamente. ¿Y Diego?, preguntó Sofía. Comenzó a despertar, pero aún es frágil. Pueden intentar algo más radical. Andrés cerró la laptop. Ahora que sabemos dónde les duele, podemos actuar rápido. Confía en mí, Sofía. No dejaremos que nada le pase. La mañana siguiente, Sofía regresó a la mansión. Alejandro estaba en el pasillo como si la esperara. ¿Dormiste bien?, preguntó, la sonrisa demasiado cortante para ser casual. Sofía sostuvo la mirada. Como un ángel. Beatriz la llamó para una conversación justo después del desayuno. Sofía, querida, sabes que estamos muy cerca del evento benéfico. Todos esperan verte al lado de Diego. De hecho, parece haber tenido una leve mejoría, ¿no es así? El tono era dulce, pero Sofía percibía el veneno. Sí, incluso apretó mi mano ayer. Fue una buena señal. Beatriz asintió. Excelente. Ahora, una recomendación. Su expresión se endureció. Ten cuidado con los pasos que das, querida. Algunas puertas, una vez abiertas, no tienen retorno. Sofía forzó una sonrisa. Siempre tengo cuidado. Después de todo, no quiero perjudicar la imagen de la familia. La advertencia era clara. Ellos estaban al tanto de algo. Necesitaba actuar rápido. La noche del evento benéfico llegó. La mansión estaba iluminada, repleta de la élite financiera y la prensa. Sofía, impecablemente vestida, parecía una verdadera Ramírez al lado de Elena y Alejandro. Diego, para sorpresa general, había sido trasladado discretamente a un ala reservada y no asistió, oficialmente, por recomendación médica. Pero Sofía sabía que había algo más. Durante la tarde, notó un movimiento inusual en el ala médica, enfermeras cambiadas, guardias diferentes. Mientras circulaba por el salón, sonreía y saludaba a las personas, pero su mente estaba en alerta máxima. Sabía que Andrés había entregado parte de las pruebas a la policía, pero temía un movimiento desesperado de Beatriz. En el apogeo del evento, Sofía fue abordada discretamente por Antonio, el fiel mayordomo. Señora Sofía, necesitamos hablar. Algo no está bien en el ala médica. Elena pidió que fuera allí discretamente. Con una sonrisa ensayada, Sofía dejó la pista de baile y siguió a Antonio hasta el pasillo desierto. ¿Qué pasa?, preguntó. Antonio estaba pálido. Beatriz despidió a todos los empleados de confianza del ala, y un médico extraño entró hace poco, acompañado por Alejandro. El estómago de Sofía dio un vuelco. Tenemos que ir ahora. Llegaron al ala médica silenciosa. La puerta de la habitación de Diego estaba entreabierta. Sofía sintió que se le helaba la sangre al oír voces dentro. Alejandro hablaba bajo pero claramente. Es simple. Dale una dosis lo suficientemente alta para causar una falla. Después, diremos que fue su cuerpo el que no aguantó la lucha. El médico, visiblemente nervioso, dudaba. Esto puede ser demasiado arriesgado. Beatriz, que también estaba en la habitación, cortó con frialdad. Diego ya ha vivido demasiado. Es un peso, y la empresa necesita seguir. Sin él, haz lo que se necesita hacer. Antes de que pudieran actuar, Sofía entró abruptamente, su mirada fija en Alejandro. Lo sabía. Ustedes nunca desistirían hasta destruirlo completamente.
Alejandro se volvió, sorprendido. Tú, no deberías estar aquí. Sofía levantó el celular. Qué pena que esta conversación está siendo transmitida en tiempo real a las autoridades. Los ojos de Beatriz se estrecharon. ¿Realmente crees que vas a salir viva de aquí, querida? Pero en ese momento, el sonido de sirenas llenó el silencio. Andrés había llegado acompañado por la policía. El médico retrocedió aterrorizado y Alejandro dio un paso hacia Sofía, pero fue detenido por los policías. Beatriz se mantuvo fría, pero sabía que el juego había terminado. Sofía corrió hasta la cama de Diego, tomando su mano. Se acabó, Diego. Estás a salvo ahora. Él apretó levemente su mano, los ojos comenzando a abrirse. Mientras los policías se llevaban a Beatriz y Alejandro, Sofía supo que su lucha había terminado. Pero para ella y Diego, un nuevo comienzo finalmente estaba a punto de florecer. El ala médica de la mansión estaba silenciosa, pero esta vez, por primera vez en meses, había un clima diferente, de alivio. Diego, después de horas monitoreado, finalmente abrió los ojos por completo. Confundido, oscilando entre la somnolencia y la lucidez, sus ojos buscaron un punto fijo y encontraron a Sofía sentada a su lado sosteniendo su mano. Sofía, su voz era ronca, débil, pero cargada de reconocimiento. Ella sonrió conteniendo las lágrimas. Estoy aquí, Diego. Todo está bien ahora. Él frunció el ceño, tratando de entender. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Beatriz? Alejandro. Antes de que ella pudiera responder, Elena entró en la habitación con pasos silenciosos, sus ojos llorosos pero firmes. No necesitas preocuparte por ellos, hijo. Están exactamente donde merecen estar. Diego parpadeó lentamente, procesando. Sofía apretó su mano ligeramente. Descansa, después te explicamos todo. Lo importante es que estás libre, Diego. Finalmente. Mientras Diego pasaba los días recuperándose, física y emocionalmente, el mundo fuera de la mansión estaba en polvorosa. Los periódicos publicaban en grandes titulares: Imperio Ramírez en crisis, fraudes e intento de homicidio expuestos. Beatriz y Alejandro estaban formalmente acusados, con pruebas irrefutables proporcionadas por él. Material de Sofía y Andrés. La élite financiera susurraba entre sí, sorprendida por la caída de los hermanos que, durante años, habían controlado todo con mano de hierro. Sofía, ahora inevitablemente en el centro de la atención pública, se mantuvo discreta. Rechazó entrevistas, apariciones, manteniéndose enfocada en Diego y en la reconstrucción silenciosa de lo que quedaba. Elena había asumido temporalmente el mando de las operaciones externas de la empresa, recuperando la confianza de los socios y alejándose de cualquier mancha dejada por Beatriz. En uno de esos días, mientras Sofía leía para Diego en el jardín, él la interrumpió con una sonrisa cansada. Debí haberte escuchado antes. Ella cerró el libro y lo miró. Hiciste lo que pudiste, Diego. Ahora tenemos tiempo para hacer todo diferente. 2 semanas después, con Diego más fuerte, se organizó una reunión especial. Elena, Sofía y Andrés estaban presentes. La empresa está estable nuevamente, dijo Elena. Pero eres tú, Diego, quien necesita decidir los próximos pasos. Diego miró a Sofía, luego a los demás. Sé exactamente lo que quiero. Todos esperaron. Quiero comenzar eliminando todo lo que fue construido con base en mentiras y fraudes. Reestructurar desde cero, sin favores oscuros, sin contratos manipulados, un legado limpio. Andrés asintió, satisfecho. Eso va a sacudir a mucha gente acostumbrada a viejas prácticas. Diego esbozó una leve sonrisa. Entonces es hora de cambiar el juego. Miró a Sofía con los ojos ahora claros, decididos. Y te quiero a mi lado, Sofía, no solo en la empresa, sino en todo. Ella sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la sonrisa serena. Ya estaba aquí. Diego, ahora solo hay que oficializarlo. Meses después, la transformación de Ramírez Emprendimientos era visible. Bajo el liderazgo de Diego, ahora completamente recuperado, y con Elena y Sofía como pilares estratégicos, la empresa reformulaba políticas,
lanzaba nuevos proyectos con enfoque en responsabilidad social y dejaba atrás la sombra que Beatriz y Alejandro habían dejado. Pero un cambio llamó la atención de los medios y del mercado: el nombre. En una rueda de prensa, Diego anunció oficialmente: hoy cerramos un ciclo. Ramírez Emprendimientos siempre fue asociada al poder de una familia, pero queremos más que eso ahora. Queremos ser sinónimo de integridad, innovación y futuro. A partir de ahora, somos Sánchez and Ramírez. Miró directamente a Sofía, que estaba entre los invitados, porque nada de esto habría sido posible sin Sofía Sánchez. Y porque es así como deseo construir todo de aquí en adelante, juntos. La prensa aplaudió, pero para Sofía, el sonido más importante era el silencio cómplice entre ellos dos, un lazo sólido que había resistido a la presión, a las amenazas y principalmente a las mentiras. La tormenta había pasado, y allí entre flashes y nuevos contratos nacía una nueva historia.